Gracias, Lidia. Bueno, pues llega el momento de platicar con los expertos, llega el momento de las entrevistas que a usted le interesan. Esta mañana platicamos con la psicóloga Claudia Esparza, que está ya lista con nosotros. Claudita, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Gracias ¿qué tal, Javier? por aceptar venir una vez más. Hoy vamos a platicar, fíjense que a veces soltamos adjetivos de una forma tan suelta, tan ligera, y sin necesariamente conocer su significado. Esto nos pasa mucho, por ejemplo, con la neurosis. El marido enojón, la mujer contestona y peleonera, le suelen decir, ay, eres un neurótico o eres una neurótica. Pero ¿hasta dónde llega esta palabra? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es en realidad la neurosis? Bueno, pues hoy la psicóloga nos ayuda a entenderlo mejor. Claudia. Claro que sí, pues bueno, buenos días a todos. Y efectivamente, pues el día de hoy vamos a hablar de ese tema que la verdad es muy extenso, muy amplio. Voy a tratar de simplificar y de hacerlo muy práctico. Pero bueno, todos hemos experimentado emociones como angustia, frustración, inseguridad, celos, irritabilidad, ira, ¿verdad? Y todas estas emociones muchas veces las justificamos como nuestra forma de ser o las justificamos como es que es por el entorno en el que vivimos, ¿no? Sin embargo, muchos sabemos que esta es una manifestación de una enfermedad emocional, de una enfermedad del alma, ¿no? Son emociones que se salen muchas veces de control y bueno, la neurosis, hay varios tipos de neurosis, pero en términos generales, la neurosis es un trastorno psíquico con una alteración, sin una alteración orgánica demostrable, ¿sí? Fíjate, para los neuróticos anónimos, para así como hay alcohólicos anónimos, hay también neuróticos anónimos. Entonces, para ellos es un trastorno psicológico de una intensa conflictividad interna, ¿verdad? Y bueno, en otras palabras, pues la neurosis es como una estrategia que la persona utiliza para evadir decepción, frustración, ira, pero lo que más trata de evadir la persona son sentimientos de angustia existencial y de ansiedad. Entonces, bueno, constantemente las emociones se salen de control. Y bueno, la neurosis es progresiva si no se trata, ¿verdad? Si no hay un tratamiento, es progresivo, ¿sí? Y las características generales, ¿verdad? De todas las formas clínicas de una neurosis, pues es la inmadurez emocional, el egocentrismo. A la persona le cuesta mucho trabajo desarrollar la habilidad de amar. Son de pronto personas como muy, muy frías, ¿verdad? Hay ansiedad, hay sufrimiento precisamente a causa de la falta de amor, ¿sí? Hay irritabilidad, hay de pronto una gran explosión y una gran carga de frustración. En muchas ocasiones hay maltrato a los demás, inclusive puede haber maltrato hasta a los animales, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo es que se desarrolla esta neurosis, verdad? Déjame hacerte una pregunta rápido antes, nada más para saber distinguir. Estabas haciendo una lista muy interesante sobre cómo se expresaría la neurosis. Entonces, estamos viendo que la frustración podría ser una de ellas. ¿Qué sucede con el individuo que bajo determinadas condiciones de presión se enfrenta en franca lidia contra un aparato, no contra una persona, un aparato que ni siquiera reacciona, una fotocopiadora que no quiere copiar, una impresora que se le atoran las hojas, una computadora y que empieza a golpearla hasta destruirla, como lo hemos visto en muchos videos de internet. Sí, claro que sucede, precisamente por esta falta de control, o sea, hay una poca tolerancia, pero muy poca tolerancia a la frustración y precisamente esta carga de frustración, y no es el momento de la copiadora que no funcione, sino ya es la carga que trae de atrás, ¿verdad? Entonces, generalmente, como precisamente la persona trata de evadir todos esos emociones o sentimientos que le causan decepción, frustración, ira, etcétera, entonces llega un momento en que explota. Entonces, ante cualquier eventualidad, como tú dices, ante una máquina, una persona, un animal, puede explotar.
¿verdad? Sin control. Estábamos hablando de Sí. cómo se desarrolla, porque yo quisiera hacerte una pregunta. Si bien dices que la ciencia reconoce que no existe un componente, mencionabas, Orgánico. ¿qué sucede entonces con las tendencias que se heredan? Es decir, una Sí. persona neurótica puede llegar a tener hijos que también lo son porque aprenden de su ejemplo o porque heredan un temperamento así. Y lo digo como en los animales, que también hay especies que son muy violentas, muy enojonas y muy irascibles. Esos genes o ese perfil se hereda. Mira, la neurosis se va desarrollando con con una infancia, con historias de una infancia donde hay maltrato, donde hay abuso, ¿verdad? Donde hay abandono. Entonces, decíamos anteriormente, una de las características es de que la persona sufre mucho a causa de la falta de amor. Entonces, ¿se puede ser un niño neurótico? Sí, como tú lo dices, o sea, los niños absorben todo, ¿verdad? Obviamente, todo lo que ven, todas las conductas que están viendo en papá y en mamá, pues están aprendiendo que eso es como lo habitual, que eso es lo normal, ¿verdad? Obviamente, si un niño depende al 100% de papá y de mamá y ahora sí que está en sus manos, pues obviamente el niño no va difícilmente, sobre todo en edades mucho más pequeñas, ¿verdad? Difícilmente va a razonar si el papá está bien o está mal, simplemente lo absorbe todo ese aprendizaje. Y sí, se hereda ese temperamento, sin embargo son cosas que sí podemos cambiar, que sí hay un tratamiento para resolver esto. Ahora, sí puede haber también en niños, ahí ya estamos hablando de otra cosa, ¿verdad? Puede, por supuesto, haber alteraciones orgánicas, puede haber y se puede desarrollar ciertos trastornos, ¿verdad? De mucha explosión a causa, sí, de una alteración orgánica. Esto ya pues es importante canalizarlo con un neurólogo, ¿verdad? Para poder hacer un buen diagnóstico. ¿Cómo se trata la neurosis? La neurosis se trata, bueno, hay tratamientos psicológicos donde se le ayuda a la persona a entender la naturaleza de su neurosis, ¿sí? Poder entender esa neurosis para poder, de alguna manera, ir cambiando ciertos patrones. Si es necesario, se le canaliza a la persona para que, con un especialista, para que le prescriba algún medicamento eficaz para manejar la ansiedad y la angustia. También yo lo que recomiendo en muchas ocasiones es canalizarlo precisamente a grupos de neuróticos anónimos donde va a trabajar los 12 pasos que son los mismos pasos que se trabajan en Alcohólicos Anónimos y que, bueno, a través de todo este proceso van a encontrar sanidad y van a poder encontrar sobre todo una liberación desde raíz. ¿Qué te parece, Claudia? Mira, esta parte me parece fundamental porque estamos hablando ya del cómo resolverlo. ¿Te parece bien si nos lo explicas con más detalle después de la pausa? Perfecto, claro no que te sí. muevas, por favor, quédate con nosotros. Antes Lidia nos hace una recomendación.